Bienvenidos a Full de Haces, estamos en un nuevo episodio. Vamos a entrar un poco en el tema de la institucionalidad ambiental. Revisaremos aquí junto a Don Asta y a todos los colegas el proyecto de ley que modifica varias leyes con el propósito de exigir resolución de calificación ambiental a los proyectos evaluados con anterioridad. Así que este tema nos lo va a introducir Don Asta 225 y luego lo comentamos aquí entre todos en Full de Haces. Claro, este proyecto de ley es muy interesante, que fue hecho por Isabel Allende, Alfonso Urresti, Juan Ignacio Latorre, Jimena Órdenes y Ana Proboste, es decir, puros parlamentarios progresistas que están muy ad hoc con el medio ambiente, ¿ya? ¿Y cuál es el asunto? Cuando en el año 1994 se aprobó la primera ley para exigir medidas medioambientales a nuestro país, ¿ya? Se le dieron 3 años a las empresas para adecuarse, ¿ya? A ello, a todas las actividades que están al respecto, ¿ya? Pero las que fueron anteriores al año 1993, todas esas empresas no están sujetas a la evaluación de impacto ambiental o todo lo que tiene que ver con las resoluciones de calificación ambiental, ¿ya? O como se dice así, RCA, ¿ya? RCA. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, las empresas que están ubicadas en la bahía de Quintero, por ejemplo, como Codelco o lo que es Aigenero, entre otras, ¿ya? Ellas no están sometidas a la resolución de calificación ambiental porque se pusieron allí antes del año 1994, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos senadores quieren que estas empresas deban tener ese institucionalidad ambiental en lo que tienen hoy en día en sus lugares de trabajo, ¿ya? ¿Y cuál es el punto? El punto es que para ello tienen que modificar una cantidad de leyes que son importantes, pues, o sea, tienen que modificar por las bases generales del medio ambiente, hasta el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? ¿Y para qué? Para que en un plazo que es de un año, estas se adapten a estas resoluciones de calificación ambiental, y si no cumplen, tienen que ser cerradas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una situación en la cual el medio ambiente, por lo menos lo que ven los senadores, es muy muy relevante. Entonces, por la contaminación de todo ese sector de Puchuncaví y Quintero. Entonces, ellos quieren fijar un plazo fatal de 12 meses para que estas empresas tengan que ser sometidas a esta institucionalidad medioambiental, a la que se denomina la RCA o Resolución de Calificación Ambiental, ¿ya? Entonces, no sé qué ustedes opinan acerca de todo este procedimiento de las evaluaciones de impacto ambiental, todo lo que tiene que pasar una empresa para que sea constituida, debido a que tienen que pasar estudios sobre el impacto al medio ambiente que van a, ¿cómo se puede decir? Que van a someter al medio ambiente, o al ambiente, mejor dicho, de nuestro país. ¿Disidente? Bueno, ese tema del impacto ambiental siempre se ha utilizado para montar empresas en nuestro país. Por ejemplo, tenemos el caso de la celulosa Arauco, ahí en el sur de Chile, cerca de San José de la Mariquina, cerca de Valdivia, como para que se ubiquen. Fue bastante difícil montar esa empresa, pero tenía sus buenas razones, porque el impacto ambiental que tiene, por ejemplo, una celulosa es altísimo en el medio ambiente, ¿ya? Es una empresa que contamina mucho y que tiene que tener todos esos estándares de uso de agua, gases, napas subterráneas, incluso aguas lluvias, acidez y un montón de normativas que por mi parte considero que no están mal. Pero aquí viene el otro tema que muchas veces se obvia, que a Chile le van a comenzar a pedir el tema de la huella de carbono para exportar sus productos. Y no nos olvidemos que nosotros en Chile tenemos una cantidad estratosférica de termoeléctricas, que en vez de haber hecho unas termoeléctricas pudimos haber tenido Hidroaicén, que habría sido una gran diferencia. Bueno, ella hasta se maneja mucho mejor que yo en ese tema, yo no soy un ignorante en eso, pero sabemos que las hidroeléctricas no contaminan, pero sí provocan, por ejemplo, inundación, desplazamiento de especies, talado de árboles, pero ese impacto habría sido mucho menor comparativo con colocar 50 termoeléctricas con respecto a la huella de carbono. Entonces, todas estas empresas grandes que tengan un alto impacto ambiental, en Chile ya tenemos normativas, o sea, no son malas normativas, siempre se ha protegido a las personas
De hecho, nuestra Constitución garantiza de que tengamos un ambiente libre de contaminación, no lo olvidemos. Pero lamentablemente a veces las empresas no cumplen con estas normativas, como pasa en el norte con algunas empresas mineras. De hecho, hubo un caso de los niños de plomo, no sé si ustedes se acuerdan de ese tema, donde Chile ahí aceptó mucha escoria de la industria del plomo y las alojaron ahí en el desierto y los vientos comenzaron... Plomo y arsénico. Arsénico, ¿ya? Entonces, Sí, nunca hubo una normativa que protegiera a la gente. O sea, al final es eso, más que nada. Las empresas, hoy en día hay tanta tecnología para contaminar poco y que sea rentable, que debería permitirse eso, no sé, no tanta regulación con respecto a lo que es más impuestos con respecto a la huella de carbono, y que sea algo más amigable para empresas y para las personas que viven alrededor de esa empresa, que no existan zonas de sacrificio. Yo creo que por eso más que nada nació esto, por ahí yo creo que va la cosa. Sí, lo que pasa es que tienen que ver toda la bahía de Puchuncaví, Concón, Quintero, que es unas denominadas como zonas saturadas, ¿ya? Que han habido problemas en los últimos años con respecto a, por ejemplo, niños que han tenido que ir a los CESFAM producto de toda la contaminación que se produce allí, que existen distintos tipos de normas. Pero como lo que señalé al principio, lo que pasa es que como estas empresas, muchas de ellas se instalaron en la bahía de Puchuncaví, Quintero antes del año 1994, entonces estas no están sometidas a el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces ahí lo que pasa allí es que se saturó esa región con muchísimas empresas, ¿ya? Hay hasta de cemento, hay termoeléctricas, está también todo el tema del gas también, y Codelco, División Ventanas también, todo eso está metido ahí. Entonces es mucho la saturación de material particulado que hay, por ejemplo, en esa región. Entonces eso hace de que, por ejemplo, muchas personas estén furiosas con respecto a este asunto de por qué existen zonas de sacrificio, como señalaste tú. Entonces esta es una idea que se le ocurrieron a estos parlamentarios, porque lo que pasa es que si fuesen sometidas a este sistema de evaluación de impacto ambiental, muchísimas de esas empresas o parte de esas empresas tendrían que cerrar porque no cumplen los estándares medioambientales que están acorde a los tiempos que corren hoy en día. Si no, son empresas que tienen instalaciones inclusive que son obsoletas. Ese es el asunto. Claro, están pasadas de moda. Claro. El tema con eso es que, bueno, si bien es cierto lo que dice Disidente, sería interesante que las empresas se pudieran modernizar y actualizar a las nuevas normas, pero yo creo que también es parte de los, ¿cuánto se llama?, de los parlamentarios, no solamente exigirlo por ley, sino que hacerlo atractivo para las empresas, este tipo de modificaciones y el cumplimiento de las normas, porque también si son empresas muy antiguas, a lo mejor la inversión va a ser grande, y eso implica que va a quedar mucha gente sin trabajo. Entonces, en situaciones en las que estamos hoy en día, no es que el medio ambiente sea menos importante, pero también tenemos que tratar de cuidar los empleos o la empleabilidad de estas empresas. Especialmente en estos momentos. Especialmente en estas circunstancias. Entonces, yo creo que no solamente sería interesante el hecho de que se les hiciera cumplir con la nueva normativa, sino que incluso en algunos casos yo diría que hasta mejorar la normativa medioambiental, pero también que sea para las empresas algo interesante, o sea, que no fuera solamente tener que cumplir para poder seguir trabajando, sino que cumplir porque es la mejor manera de seguir trabajando, ¿me entienden? Hay una manera de enfocar el tema que no necesariamente tiene que ser... a punta de pistola o de castigo. Exactamente. No sé, don Inmaduro, si tiene alguna opinión. Justamente iba a comentar algo similar a lo que comentas tú. Y claro, yo pienso que esta clase de leyes tienen que ser aplicadas con inteligencia. No. Tampoco digo que haya que ver caso a caso, porque eso involucraría armar un aparato quizás más grande, y eso no es la idea, un aparato estatal, pero sí ofrecer recompensas a quienes, y recompensas no que recompensas que le produzca al Estado invertir, sino que más bien reducir quizá o premiar tributariamente a
puede ser una idea, tributariamente recompensar a las empresas que cumplan, justamente para que estas empresas no se vean en problemas y puedan seguir dando trabajo y ¿cómo se llama? Y abasteciendo al país justo en un contexto en el que estamos, que esto es más necesario que nunca, que es no seguir truncando tampoco el lado económico, que todos sabemos que es tan importante como el ambiental, ¿ya? Es tan importante, ambos son importantes. Entonces yo creo que ambas cosas sí se pueden lograr, pueden ir de la mano haciendo una aplicación de la ley o haciendo las modificaciones precisas y de manera estratégica e inteligente. Claro, y la otra manera de que esto no sea un suicidio colectivo es que estas medidas se tuvieran que ir adoptando paulatinamente, porque exigir, no sé, por cierre prácticamente inmediato es un suicidio colectivo al final. Además de la empresa. No sé si alguien quiere agregar algún tema. No, y aparte de los trabajadores, porque por ejemplo en esa zona de Puchuncaví y Quintero, los trabajadores de, por ejemplo, Codelco División Ventana siempre van a la Cámara de Diputados y al Senado porque ellos siempre han temido que tengan que cerrarle la fundición, ¿ya? Entonces ese es un tema que es importante porque, como bien señalaron ustedes, el asunto de que la gente se quede sin trabajo también es un tema. No es menor, pues. Uno no puede decir simplemente no, llegan y cierren porque están contaminando, sino quizás estas personas tienen que adaptarse a realizar algún tipo de trabajo o alguna labor que sea diferente, cosas de que se preparen para un eventual cierre, porque como señalé anteriormente, al no ser estas empresas, muchas de ellas, evaluadas ambientalmente, bajo los estándares actuales, deberían de cerrar. ¿Ya? Pero el asunto es como una balanza, o sea, siempre hay que mirar, o como un vaso, mirar las dos partes, o tener un cierto equilibrio, a eso digo yo. Claro, porque el Estado, ¿qué es lo que hace? Ya, los cierra. Queda con gente desempleada que a la larga van a empezar a acudir a ayudas del mismo Estado, y el Estado va a tener que desembolsar dinero, ¿cierto? Eso es una. Y la otra es reducir el gasto, en el sentido de premiar a estas empresas que cumplan. Así la empresa sigue funcionando, ahí sí el Estado no tiene que gastar dinero, simplemente tiene que reducir el impuesto que le cobra a dicha empresa, y la empresa sigue funcionando, sigue generando empleo o mantiene los empleos que ya tiene, y por otro lado sigue el abastecimiento del producto que dicha empresa o servicio que dicha empresa produce, ¿cierto? Entonces es un win-win cuando se trata de aplicar políticas que como bien decía Iracundo, hacen atractivas para las empresas cumplir con estos estándares. Así que yo pienso que esa es la mejor forma. No sé si Don Diciente quisiera agregar algo al final. Sí, una cosa pequeña. Mira, en el caso de la industria minera, por ejemplo, los norteamericanos tenían un grave problema con el cianuro, que también se utiliza para la industria del oro. Y ellos, mediante el uso de biotecnología, tenían bioreactores donde tenían bacterias que se comían este tóxico. Y ellos mismos, era muy barato al principio, claro, fue una fuerte inversión, pero ellos después recuperaron las aguas que estaban contaminando y todo el tema. O sea, se puede hacer, y eso debería tener, según yo, un beneficio tributario. La tecnología existe hoy en día como para disminuir el impacto ambiental de la gran parte de las industrias que nosotros tenemos. Hay mucho tema de reciclaje, pero el tema, por ejemplo, una fundición, existe hoy en día bastante tecnología que se puede ir adaptando, quizás incentivando, bueno, que hoy en día estamos con todo este tema en el país, pero en un mundo ideal sería darles beneficios tributarios a estas empresas que logren descontaminar, o aquellas otras empresas que entreguen el servicio como para ayudar a no contaminar. Es curioso, por ejemplo, porque acá, digamos, las mineras no son ajenas al uso de bacterias en su producción. Nosotros acá en el norte es muy conocido el proceso de biolixiviación, que es un proceso en el que se ocupan bacterias también para la producción de cobre, digamos, para la oxidación de cobre. Así que son cosas que se pueden aplicar, que no están tan lejos de nosotros. Sí, totalmente. Claro. Y acá en Chile hay harta gente capacitada, así que... O sea, por una parte sería el hecho de quizá
bonificar o de alguna forma la implementación de nuevas tecnologías, aparte de que la implementación de una nueva normativa tendría que ser paulatina, y también aprovechar de hacer que esto sea atractivo para los inversionistas y para la empresa en sí, para poder seguir operando. Es un win-win, digamos. Claro, es una noticia en desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Food de Haces por el canal Proyecto Chile. No olviden suscribirse para más contenido como este.